Eh, entonces decíamos, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es facilitar la obtención de acuerdo preventivo. ¿Por qué? Porque, porque la idea de categorizar a los acreedores es poder hacer propuestas distintas, propuestas de pago distintas, ¿sí? En el periodo de exclusividad, que es el periodo que sigue a, a esta etapa de la clasificación, del agrupamiento y clasificación de los acreedores, ¿sí? Que es donde yo voy a hacer las propuestas de pago. La idea de tenerlos agrupados por categoría es que yo pueda hacerles propuestas distintas a cada categoría y con eso facilitar la obtención de acuerdo. ¿Sí? Yo la doble mayoría que tengo que lograr en el periodo de exclusividad, la tengo que lograr en todas y cada una de estas categorías que yo realice. ¿Y por qué me dirán el facilitar la obtención de acuerdo? Porque sí, a ver, si yo tengo, la clasificación puede tener cualquier criterio, el agrupamiento puede ser hecho por cualquier criterio, siempre y cuando sea razonable, ¿sí? Puede ser, lo va a hacer el concursado, ¿sí? Y él lo va a aprobar, siempre y cuando vea que sea razonable, que no tenga nada raro, que con algo se intente manipular una mayoría, ¿sí? Entonces, ¿por qué facilitar la obtención de acuerdo? Porque el criterio más común por el cual se clasifica es por monto. Imagínense que si yo tengo que obtener un acuerdo preventivo con alguien a quien le debo 100 millones de dólares, no le puedo hacer la misma propuesta de pago que a quien le debo 5.000 dólares, ¿sí? A quien le debo 5.000 dólares le tengo que hacer una propuesta de pago medio inmediata, les diría, sin mucha espera, sin tanta quita, quizás. Y al que le debo 100 millones de dólares, yéndome por supuesto al extremo, y tengo que hacerle una propuesta que se, que se se dilate en el tiempo de manera tal que yo pueda afrontar esa obligación. Yo no me voy a comprometer a pagar el 100% de 100 millones de dólares el mes que viene, cuando estoy en una crisis total, ¿sí? Seguramente al que le debo 100 millones de dólares, yo le pida un tiempo de gracia, un plazo de espera, le pida una quita importante en porcentaje, le proponga hacerle el pago en cuotas anuales, y a la persona que le debo 5.000 dólares no le puedo hacer ese tipo de propuesta, porque al que le debo 5.000 dólares probablemente me diga que no. Y ya vamos a ver que en el periodo de exclusividad yo necesito una doble mayoría para obtener acuerdo. Necesito tanto la cantidad de personas como el capital adeudado, o sea, que me formen cierto porcentaje de capital. Entonces, obviamente que al de 100 millones de dólares seguramente lo tengo que convencer porque es un porcentaje importante del capital, pero también necesito un número de acreedores. Entonces yo tengo que tratar de convencer a casi todos, a la mayoría, a la doble mayoría que ya vamos a ver. Entonces para eso se categoriza. La clasificación más común es por montos. Se ponen acreedores de 0 a 100.000 pesos en una categoría, de 100.000 pesos a 5 millones en otra, de 5 millones a 20 en otra, y de 20 millones en adelante en otra, ¿sí? Por decirles algo. También se puede clasificar por rubro. Bancos, acreedores financieros por un lado, acreedores impositivos por el otro, proveedores por el otro. El criterio queda a total libertad del concursado, siempre y cuando ese criterio tenga una coherencia y tenga un sentido. ¿Está claro? ¿Soy clara hasta acá? Bien. Ahora, en este tiempo también, a la par entre que el concursado va categorizando o ya categorizó y el juez ya aprobó la categorización, el síndico, antes de que empiece el periodo de exclusividad, va a hacer otro informe, que su plazo, el plazo para hacerlo es 30 días después de haber presentado los informes individuales, ¿sí? Tiene que hacer el informe general. El informe general va a tener un contenido, valga la redundancia, general de la empresa, ¿sí? Es como una radiografía de la empresa a ese momento.
Cuando ustedes estudien el contenido, que lo van a ver ustedes, porque no vamos a tener tiempo de mencionar inciso por inciso, el informe general está en el artículo 39, van a ver que el contenido del informe general es muy parecido a los requisitos que tiene que presentar el concursado en el artículo 11 para que le abran el concurso. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia radica en que ahora esto es información objetiva, no es información elaborada por el síndico, por el concursado, es información elaborada por el síndico, que ya hace rato está en la empresa, que ya hace rato tomó posesión de su cargo, que ya está bastante al tanto de lo que son los pedidos de verificación, quiénes son los acreedores, cómo está la empresa, ya hizo inventarios, hizo de todo. Entonces, él, después de una tarea de auditoría amplia, está en condiciones de elaborar el informe general. Y en el informe general va a mencionar temas como época en que se inició la cesación de pagos, cómo está compuesto el activo, y cuáles son los valores probables de realización. ¿Por qué los valores probables de realización? Porque durante el concurso preventivo la quiebra está latente permanentemente, entonces el valor probable de realización es el valor probable al que se vendería el activo si la empresa quebrara. Va a mencionar cómo está compuesto el pasivo, que en realidad eso es lo que contiene la resolución del artículo 36, ¿sí? Pero también va a previsionar todo lo que no contenga la resolución del 36 y supongamos que pueda llegar a ser un pasivo. Por ejemplo, los créditos que se encuentren recurridos, ¿sí? Los pedidos de verificación que hayan sido decretados inadmisibles y los acreedores los hayan recurrido con este incidente de revisión que les comenté hace un rato, ¿sí? Eso se puede llegar a transformar en un pasivo, porque puede que se dé vuelta de inadmisible a admisible. Entonces, necesitamos tener eso como previsión, tenerlo en cuenta por las dudas suceda. ¿Qué es un hecho en contabilidad que se previsiona? Es un hecho que puede llegar a suceder o es altamente probable, ¿sí? Entonces hay que tener la previsión del dinero por las dudas, porque si me decretan admisible, ese crédito va a entrar al proceso en la etapa en que se encuentre, que probablemente ya sea en la etapa del pago. Entonces ese acreedor entrará en la categoría que le hubiera correspondido, con la propuesta que le hayan votado, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, eso hay que previsionarlo. ¿Qué se tiene que previsionar también en este informe general que elabora el síndico? Todos los acreedores que el concursado haya denunciado en el artículo 11 y que no se hayan presentado a solicitar la verificación del crédito de manera tempestiva, en el tiempo que se fijó para la verificación. Porque recuerden que yo les dije que también existe la verificación tardía, que también tramita por incidente, y que para eso se tiene hasta 2 años después de que terminó el periodo de verificación tempestiva. Entonces, si el concursado denunció a acreedores que nunca se presentaron, hasta 2 años después pueden llegar a presentarse. Entonces, también tenemos que tener, si bien va a tramitar el tema de la admisibilidad o no por incidente, pueden llegar a ser acreedores del concurso. Entonces, hay que tenerlo en cuenta también. Y así va a contener el informe general, como les digo, una radiografía de la empresa, ¿sí? ¿Y para qué sirve este informe general? Este informe general les va a servir a los acreedores, para tomar una decisión en el periodo de exclusividad. ¿Qué decisión? ¿Se aceptan la propuesta de pago que les haga el concursado o no? ¿Sí? Porque si ellos no aceptan la propuesta de pago, lo mandan a la quiebra. Y si lo mandan a la quiebra, se liquidan todos los activos y con lo que se obtenga se paga. Entonces, si yo en ese informe tengo dato de que tiene un activo enorme la empresa, que alcanzaría para todos si llega a quebrar, para mí como acreedor es más fácil no votarle la propuesta de pago que me haga el concursado, porque el concursado me va a votar pago en cuotas, con quitas, con esperas, con un montón de cosas, porque él necesita reacomodarse para seguir funcionando. Y si yo estoy viendo que él tiene un activo que si se liquida va a alcanzar la plata para que nos paguen a todos, yo no se la voto, lo mando a la quiebra, ¿sí?
En el concurso recuerden que quien tiene la decisión del éxito o el fracaso del concurso son los acreedores, ¿sí? El destino del concurso está en manos de los acreedores. Por eso el concursado tiene que hacer las cosas muy bien. Ahora, si este informe me está mostrando un activo ínfimo, que si lo liquidamos no alcanza ni para pagar a 4 de 180 acreedores, bueno, obviamente veamos qué me propone el concursado, a ver si le acepto, si no, las quitas, si arreglo pago de intereses, ¿sí? Las propuestas pueden ser amplias. Entonces, todo eso, cuál es la situación de la empresa y qué es lo que yo puedo llegar a aceptar como acreedor o no, lo voy a ver acá en el informe general, ¿sí? Por eso es muy importante que el informe general esté antes de que inicie el periodo de exclusividad, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Obviamente, chicos, por favor les pido que todos estos temas ustedes los vean en profundidad, ¿sí? ¿Vamos hasta aquí? Bueno, yo cuando les pregunto aprovecho para hacer el trago de mi Tevic, que ya se me está enfriando. Bueno, vamos al periodo de exclusividad, que me interesa entrar acá porque es muy, muy importante, ¿sí? Eh, el periodo de exclusividad, chicos, es el corazón del concurso. ¿Estamos? Si llegamos hasta aquí, es porque venimos bastante bien y acá es donde empiezan a darse las posibilidades de que si yo fracaso me vaya a la quiebra, ¿sí? A partir de esta etapa, ¿sí? El periodo de exclusividad es un lapso, ¿sí?, de tiempo que dura 90 días, que puede ser prorrogable por 30 días más, o sea, puede durar de 90 a 120 días. Y es el tiempo que va a tener el concursado, se llama de exclusividad porque es una facultad exclusiva del concursado, realizar las propuestas de pago a cada uno de sus acreedores que ya va a tener categorizados. A ver, una cosa, no es obligación categorizar, ¿no? Si quiere categoriza, si no quiere no categoriza. Ustedes van a ver que la ley establece categorías mínimas que no son obligatorias. La ley dice categorías mínimas obligatorias, creo, no me acuerdo. A ver cómo dice la ley. La ley en el artículo 41, segundo párrafo, dice la categorización deberá contener como mínimo, deberá, o sea, como dando la orden, contener como mínimo y menciona 3 tipos de categorías. Eso no es obligatorio. Primero, porque es voluntaria la categorización. Segundo, porque puede que yo tenga ese tipo de acreedor que la ley menciona de las categorías mismas, o puede que no. Puede que no. Si no tengo ese tipo de acreedor, no tengo por qué categorizar en una categoría que no voy a tener ningún acreedor. ¿Estamos? Entonces, en el periodo de exclusividad, volviendo a lo nuestro, ¿sí?, es el tiempo en el que es facultad exclusiva del deudor, ¿sí?, del concursado, hacer las propuestas de pago a las distintas categorías, ¿sí? Y es un tiempo tan largo porque es un tiempo de negociación. Primero el concursado conversa con cada acreedor a ver qué le puede llegar a aceptar, qué no le puede llegar a aceptar, porque el concursado, la ley nos marca que 20 días antes de que termine el periodo de exclusividad, como plazo máximo, 20 días, ¿sí? O sea, si el periodo de exclusividad dura 90, es en el día 70, ¿sí?, el concursado tiene que hacer públicas las propuestas. ¿Qué es hacer públicas las propuestas? Es publicarlas en el expediente, es llevarlas al expediente. Es decirle, señor juez, estas son las propuestas que yo voy a hacer, ¿sí? Si el periodo de exclusividad dura 120 días, va a ser el día 100 el plazo máximo para yo hacer públicas las propuestas. ¿Y cuándo voy a hacer públicas yo las propuestas? Cuando yo tenga la certeza que esas propuestas me van a votar mis acreedores. Me las van a votar. Porque después no las puedo estar cambiando. O sea, se puede cambiar, pero tengo que salir a hablar con todo el mundo de nuevo, ¿sí?
Entonces, la idea es hacerlas públicas cuando yo sepa que esas propuestas son las que la mayoría de mis acreedores me van a aceptar. ¿Estamos? Entonces, primero, por eso es tan largo este periodo, porque primero, el concursado arregla, negocia, pelea con cada uno de los acreedores, y cuando tenga una certeza de que la doble mayoría que él necesita para tener la aprobación de la propuesta se la va a aceptar, ahí las hace públicas, ¿sí? Pero por eso tenemos este plazo máximo, ¿sí? Que son 20 días antes de que finalice el periodo de exclusividad. Si el concursado no hace públicas las propuestas 20 días antes de que termine el periodo de exclusividad, se interpreta que la consecuencia es la quiebra indirecta, porque se interpreta que no tiene que proponer, ¿sí? Por eso es importante. Entonces, a ver, si yo sé que que me van a aceptar las propuestas el día 15 del periodo de exclusividad, las hago públicas ahí, ¿sí? Este plazo de 20 días antes de que finalice el periodo de exclusividad es un plazo máximo, ¿sí? Es el límite que yo tengo para hacer públicas las propuestas. Ahora, las mayorías las puedo llevar hasta el último día, del último segundo, del día 90, ¿sí? Para eso es todo el periodo de exclusividad. Ahora, ¿cuál es la doble mayoría que yo necesito para tener éxito, para que mi propuesta sea aprobada por los acreedores? La doble mayoría es, y por esto es que le decía que es importante convencer a casi todos, es mayoría absoluta de acreedores que represente las 2/3 partes del capital, ¿sí? Mayoría absoluta de acreedores que represente las 2/3 partes del capital. Esa es la doble mayoría. ¿Qué es la mayoría absoluta de acreedores? Mayoría absoluta de acreedores es más de la mitad. Más de la mitad de los acreedores me tiene que aceptar la propuesta, ¿sí? Generalmente uno dice mayoría absoluta es la mitad más uno, pero es muy difícil que si yo tengo 15 acreedores, la mitad es 7,5, parta por la mitad un acreedor y tenga 8,5, ¿sí? Entonces, nosotros decimos más de la mitad. Si yo tengo 15 acreedores, más de la mitad va a ser 8, ¿sí? Si tengo 16, ¿cuánto es más de la mitad? 9, ¿sí? Entonces, y esos acreedores, esa mayoría absoluta, tiene que representar las 2/3 partes del capital, adeudado, por supuesto, ¿sí? ¿Cuánto es las 2/3 partes del capital adeudado en porcentaje? El 66,67%. Y cuando el doctor en los exámenes se lo pregunte, le dicen así, el 66,67%, con esa certeza y con 2 decimales. Porque si le dicen más o menos el 66, se van a ir a la casa aplazados, ¿sí? Porque el 66% en realidad me faltó para tener la mayoría, ¿sí? Y si decimos más o menos el 67, también ya me pasé, ¿sí? Es el 66,67%. Y se lo dicen en porcentaje porque a él las 2/3 partes mucho no le gusta, ¿sí? Entonces, ¿y por qué les decía esto de que era importante la categorización y que me resulta importante convencer al acreedor al que yo le debo 100 millones de dólares, así como al que le debo 5.000? Porque hagan de cuenta, les doy un ejemplo extremo para que se entienda lo que les quiero decir, y esto de la doble mayoría. Yo tengo 10 acreedores, ¿sí? De esos 10 acreedores, a uno le debo 9.100.000 pesos. Y a 9, o sea, yo tengo 10 acreedores y debo 10 millones de pesos. Les doy toda la información porque les estaba dando incompleto. 10 acreedores, 10 millones de pesos de deuda. ¿Me siguen? De esos 10 millones, yo a uno le debo 9.100.000 pesos. Y a los otros 9 les debo 100.000 pesos a cada uno. ¿Está? ¿Me van siguiendo? Si yo hago la suma, me dan los 10 millones. ¿Sí? Yo necesito la doble mayoría. Por ende, yo, la mitad más 1 de 10, ¿cuánto es?
6. 6, perfecto. Y la mayoría de capital, ¿cuánto va a ser el 66,67%? Y no me vengan que son abogados que tienen que hacer la cuenta porque es correr la coma. La mayoría del capital va a ser 6.667.000, ¿sí? Así redonditos, ¿sí? Porque es el 66,67% de los 10 millones. Pero yo necesito convencer a 6 acreedores y a uno le debo 9.100.000. ¿A quién es al primero que tengo que ir a convencer? Al que le debo 9.100.000. Pero yo necesito convencer a 5 más, porque ahí no tengo la doble mayoría. Ahí tengo solo la mayoría de capital y me está faltando la mayoría de personas. ¿Sí? Yo necesito convencer a 5 de los que les estoy debiendo 100.000 pesos. ¿Entienden? Cuando 5 de los que tengo 100.000 pesos más al que le debo 9.100.000 me dicen que sí, ahí recién logré la doble mayoría, les hice una propuesta de pago tal que los 6 me aceptan y recién puedo tener acuerdo, éxito. ¿Y ustedes creen que yo les puedo hacer la misma propuesta de pago al que le debo 9.100.000 que al que le debo 100.000 pesos? Hoy en día, no. No, porque al que le debo 100.000 pesos, chicos, hoy 100.000 pesos es nada. Hoy 100.000 pesos me gasto en una ida al súper. Imagínense que al que le debo 100.000 pesos no le puedo decir, che, espérame 6 meses, te voy a pagar en 2 cuotas anuales. Me va a sacar volando. En cambio, al que le debo 9.100.000, sí, probablemente le diga, che, te pido espérame 3 meses, capaz que te pago en 2 cuotas semestrales o en 2 cuotas anuales, no sé, ¿sí? Te pido una quita del 20%, ¿me entienden? Entonces yo necesito hacer propuestas distintas. Es para eso que yo necesito categorizar acreedores de 0 a 1.000.000 de pesos en una categoría y de 1.000.000 de pesos para adelante en otra. Entonces, a todos los de 100.000 yo les voy a proponer pagarles en 4 meses a todos. Entonces, todos me van a decir que sí, porque yo necesito el número y necesito el capital. ¿Se entiende? ¿Se entiende el ejemplo que estoy dando? ¿Se entiende cómo funciona el tema de la doble mayoría? Bárbaro, bárbaro. Entonces, acá transcurre el corazón del concurso. Si yo no logro esta doble mayoría, la consecuencia es la quiebra. ¿Sí? Si yo no hago públicas las propuestas, la consecuencia también es la quiebra. ¿Sí? ¿Y cómo obtengo yo las mayorías? ¿Cómo obtengo el voto? Y con un escrito, donde dice que con mi acreedor, adhiere a la propuesta tal, ¿sí? Y con su firma certificada. Acá no existe el voto negativo, ¿sí? No puedo llevar un voto que no vota la propuesta, ¿sí? Acá se vota o no se vota, ¿sí? Quien no esté de acuerdo no la votará, pero recuerden que esto es un proceso universal. Si a mí la doble mayoría me la aprueba, esta doble mayoría en cada categoría, si es que categoricé, ya vamos a ver que en principio esta doble mayoría es obligatoria en cada categoría, en principio. Quien no la vote, bueno, si la doble mayoría me la votó, se hace extensiva, se hace aplicable a todos. Esto ya lo vamos a ver después, ¿sí? Es uno de los efectos de la homologación del acuerdo preventivo, ¿sí? Se hace aplicable a todos los acreedores, hayan votado o no hayan votado. Estamos porque se supone que la voluntad la hace esta doble mayoría que les estoy comentando. Mayoría absoluta de acreedores que representen esa mayoría absoluta de acreedores tienen que representar las 2/3 partes o el 66,67% del capital adeudado. ¿Queda claro, chicos? ¿Queda claro lo que es el periodo de exclusividad y que es el corazón del concurso? Que si no hago públicas las propuestas me voy a la quiebra, que si no obtengo las dobles mayorías me voy a la quiebra. Esto es en principio, vamos a ver, porque existe la figura del cram down para ciertos tipos de personas que son jurídicas, para ciertas sociedades. Y eso se lo voy a dejar a ustedes, ¿sí?
se los comento volando nada más qué es el cram-down y para qué sirve. El cram-down está en el artículo 48. Así es. Así es. El cram-down está en el artículo 48 y es aplicable solamente a las sociedades anónimas, a las SA, ¿a quién más? Y a cualquier sociedad, tipo de sociedad por acciones, a las cooperativas y a todas las sociedades en que el Estado sea parte. O sea, el cram-down es aplicable solamente a estas personas, ¿sí? A las personas humanas no. ¿Y qué es el cram-down? Es como una segunda chance, ¿sí? Si yo no obtuve las doble mayorías, si se tratan de este tipo societario, y no se obtuvieron la doble mayoría en el periodo de exclusividad, el juez puede abrir un registro donde se tienen que inscribir los interesados en comprar la empresa. ¿Y quiénes pueden ser interesados en comprar la empresa? Acreedores, los trabajadores agrupados en cooperativas, terceras personas, y ahí también se tiene que inscribir el mismo concursado, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el juez? Les da 20 días más para que todas estas personas que se hayan inscrito en ese registro hagan propuestas de pago, ¿sí? A los acreedores, y el primero, es una carrera, el primero que obtenga la doble mayoría, que es la misma que la del periodo de exclusividad, gana el derecho a comprar la empresa. ¿Sí? Obviamente después se hace, que no nos interesa que sepan eso, se hace toda una evaluación de las acciones, de la deuda, si soy un acreedor se saca mi deuda, se resta, se evalúa y se ve si en definitiva las acciones o las cuotas parte o como esté conformado el capital de la empresa, tiene un valor positivo, negativo o nada o cero, y el que ganó el derecho comprará o tendrá que poner plata o no, ¿sí? Eso es el cram-down, ¿sí? Pero tienen que saber que existe, lean el artículo, no se compliquen demasiado, con que sepan estos conceptos básicos es suficiente, porque no es una figura que se use demasiado, ¿sí? No se usa casi nada. De hecho, el doctor Gómez Rincón tiene memoria de haber visto a lo largo de su vida 2 o 3 cram-down, no se usa. Pero bueno, como para que sepan que hay una segunda chance cuando se trata, puede llegar a haber una segunda chance cuando se trata de ciertos tipos societarios que no hayan alcanzado la doble mayoría en el periodo de exclusividad, ¿sí? Bien, esto en cuanto al periodo de exclusividad. ¿Qué pasa después si tenemos éxito? Si logramos la doble mayoría, ¿sí? Si nosotros logramos, se terminan los 90 días o los 120, dependiendo de lo que... ¿Estamos claros hasta acá? Les pregunto por las dudas para avanzar. ¿Estamos claros? Bueno. Carolina, vos sos la única que tiene la cámara prendida y me escribís. Vos me haces sí con la cabeza y yo ya te estoy mirando. Los otros 2 alumnos podrían prender la cámara, por favor, porque si no estoy sola con Carolina, ¿sí? Entonces les pido que prendan. Si estamos bien hasta acá, después del periodo de exclusividad, cuando termina, cuando esos 90 días llegan a su fin, o los 120, dependiendo que se haya pedido prórroga o no, el juez dicta una resolución, ¿sí?, que se llama resolución de existencia de mayorías, ¿sí? ¿Qué es la resolución de existencia de mayorías? Señores, se lograron las mayorías. Punto. Eso es todo. ¿Sí? Se lograron las mayorías, existencia de acuerdo, resolución de existencia de acuerdo. En esa resolución, que está en el artículo 49, por supuesto que, a ver, tienen un montón de artículos antes, ¿no? Para leer con respecto a la del periodo de exclusividad y de un montón de cosas, ¿no? Pero yo no me puedo detener demasiado, pues si no, no terminamos nunca más. Entonces, una sola aclaración antes de continuar. El concursado tiene obligación de hacerle propuestas de pago a todos los acreedores quirografarios, ¿sí? Quirografarios son los acreedores comunes, ¿sí?
no son los privilegiados. ¿Estamos? No tiene obligación de hacerle propuestas de pago a los acreedores privilegiados porque después de que pase todo esto, el periodo de exclusividad, los acreedores privilegiados recuperan sus acciones individuales, ¿sí? O sea, pueden continuar su juicio ejecutivo. Entonces, ellos tienen más herramientas para hacer efectiva su acreencia, ¿sí? Entonces, la obligación de hacer propuestas de pago es para los acreedores quirografarios, ¿sí? Si yo no hago propuestas de pago a los acreedores quirografarios, la consecuencia es la quiebra porque se supone que no tengo que proponerles. Ahora, la propuesta de los acreedores quirografarios no puede estar supeditada a que si yo les hago propuesta a los privilegiados, ellos me la aprueben, ¿sí? Al revés, sí. Ahora, si yo llego a hacer propuestas de pago a los acreedores privilegiados, a los privilegiados especiales, especialmente, la doble mayoría se agrava. Y yo lo que necesito no es mayoría absoluta de acreedores, sino necesito la unanimidad de acreedores privilegiados, ¿sí? Especiales. Entonces, generalmente no se les hace propuestas de pago, porque si no, puede que en esa categoría yo no obtenga la doble mayoría, que la doble mayoría es la unanimidad más todo el capital, o sea, que no obtenga la mayoría que necesito, y que me vaya a la quiebra por eso. Yo en realidad tengo solo obligación de hacerle propuestas de pago a los quirografarios. Seguramente con los privilegiados yo haga algún acuerdo, ¿sí? Les diga, haga algún arreglo, por supuesto, seguramente sí, porque me interesa arreglarlos a todos, ¿sí? Pero no es obligación hacerlo formalmente en el expediente y dentro de lo que es el marco del concurso, ¿sí? Se los puede arreglar diciéndoles, che, mira, te voy a pagar todos los intereses, o espérame un poquito que salga adelante y remata el auto, que tenés prendado, o sea, se arregla, ¿sí? Pero la obligación de llevar al expediente las propuestas y los votos positivos es siempre con los quirografarios, eso grábenselo. Entonces, una vez que yo obtuve el acuerdo y terminó el periodo de exclusividad, supongamos que va todo bien, el juez dicta una resolución de existencia de acuerdo preventivo, ¿sí? ¿Y qué contiene esta resolución? Ni más ni menos que el hecho de que el juez dice, señores, se obtuvieron las mayorías, ¿sí? Ahora, esta resolución, ¿sí? Se puede impugnar. Esta resolución se tiene que dictar dentro de los 3 días posteriores a los que terminó el periodo de exclusividad, ¿sí? Terminó el periodo de exclusividad, 3 días después se dicta la resolución de existencia de acuerdo. Dentro de los 5 días posteriores a que se dictó la resolución de existencia de acuerdo preventivo, se pueden presentar impugnaciones a esta resolución, ¿sí? ¿Y quiénes van a poder impugnar esta resolución de existencia? Todos aquellos que sean posibles destinatarios del acuerdo, ¿sí? Vamos a ver, esto está en el artículo 50, el artículo 50 dice quiénes son los que pueden impugnar, y van a ver qué dicen. Los acreedores con derecho a voto, aquellos que se encuentren en incidente de revisión, aquellos que se encuentren con incidente de verificación tardía. Van a ver que es amplio, no son solo los que votaron los que pueden impugnar la resolución de existencia. Son todos los que se encuentren en algún determinado proceso para intentar ser acreedor. Por eso decimos que quienes pueden impugnar son todos los posibles destinatarios de ese acuerdo que se votó en el periodo de exclusividad, ¿sí? Cuando yo hablo de ese acuerdo, obviamente me refiero a cada propuesta de cada categoría, ¿sí? Decimos de ese acuerdo. Y las razones por las cuales se puede impugnar esa resolución, porque imagínense que estamos bastante avanzados ya en el proceso como para tirar abajo todo por cualquier tontera, son solo 5. Son solo 5 causales por las cuales se puede impugnar esa resolución de existencia de acuerdo, ¿sí?
y son las que figuran en el segundo párrafo del artículo 50. Y vamos a ver, ¿cuál es la primera? Error en el cómputo de las mayorías necesarias. Error en el cómputo de las mayorías necesarias. ¿Qué quiere decir esto? Señores, se contó mal. Contaron mal y creían que tenían el 66,67% de capital y resulta que no. Solamente llegaban al 66,4%, 40% de capital, por ejemplo. ¿Sí? Esto que les decía recién. Ustedes, si al doctor le dicen 66%, para él ahí no se alcanzaron las mayorías y es quiebra. ¿Sí? Entonces, por alguna razón se contó mal y en verdad no se alcanzaron las mayorías. ¿Sí? Porque se contó mal. La razón de la impugnación es que se contó mal y por eso no se alcanza la mayoría, porque si se contó mal y aún habiéndose contado mal, sacando el error, se alcanzan las mayorías, no hay problema, ¿sí? No se puede impugnar. Pero si se contó mal y a raíz de ese mal cómputo no se alcanzan las mayorías, sí, esa es causal de impugnación. No quiero escucharlos en el examen decir que una de las causales de impugnación es no se obtuvieron las mayorías. Porque si las mayorías no se obtuvieron, quebramos en el periodo de exclusividad, no llegamos ni siquiera a esta etapa de impugnación de la resolución de existencia de acuerdo. ¿Soy clara? Entonces, se contó mal y por eso no se alcanzaron las mayorías. Esa es una razón por las cuales se puede impugnar la resolución en la que el juez decreta que hay acuerdo. La otra razón por la que se puede impugnar es porque hay falta de representación en los acreedores que firmaron el voto, ¿sí? O sea, quien votó el acuerdo, la propuesta de pago, quien firmó el voto, no era un representante de la sociedad, por decirles. Una SA, el que tiene la voz, salvo que tenga un poder, el presidente, y de repente votó un director. Y el director no tenía el poder para tomar este tipo de decisiones. ¿Sí? Entonces, votó quien firmó, quien no correspondía, ¿sí? El presidente tiene que firmar. Obviamente, en el caso de una SA, tiene que haber seguramente una asamblea en donde se decida aceptar o no el acuerdo. Pero el representante de la sociedad, de la SA, es el presidente de una sociedad, de una SL, es un socio gerente, ¿sí? El que sea el representante de cada sociedad, y si no, un apoderado. Ahora, si quien votó no tiene el poder suficiente para votar, bueno, ese voto no es válido. Entonces, y si sin ese voto no se alcanza la doble mayoría, también se puede impugnar. ¿Sí? Se puede impugnar si hay ocultación fraudulenta, exageración fraudulenta del pasivo, que esto no tiene mucha explicación, se inventaron acreedores. Si existió ocultación maliciosa del activo, se escondieron bienes para que los acreedores crean que hay re poquito y no me manden a la quiebra para liquidar mis activos, ¿sí? O si se faltaron a alguna de las formas que se necesitaban para, en el momento de la votación, ¿sí? Qué sé yo, al voto, digamos, a la adhesión a cierta propuesta de pago le faltan firmas certificadas, o le falta fecha, entonces no sabemos cuándo votó, si votó dentro o fuera del periodo de exclusividad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Solamente por esas 5 causales se puede impugnar una resolución de existencia de acuerdo. Ahora, si alguna de estas causales, si la impugnación procede, la consecuencia es la quiebra. ¿Sí? Siempre y cuando no corra el artículo 48 del cram-down si no se trata de este tipo de sociedades, ¿sí? La consecuencia, si no, es la quiebra. Ahora, si no procede, si se desestiman estas, si no hay impugnaciones, o si se hiciesen, ¿sí? El juez tiene que proceder a homologar el acuerdo preventivo. ¿Y qué es homologar el acuerdo preventivo? Ya es aprobarlo, ¿sí? Aprobar el acuerdo. Entonces, si procede alguna impugnación, consecuencia, quiebra o cram-down, si es alguno de los tipos societarios susceptibles del cram-down. Y si no
proceden, si no hay impugnaciones o no procede alguna, que haya, el juez tiene que proceder a dictar la homologación del acuerdo. ¿Y en qué casos va a homologar? Eso está en el artículo 52. En todas las situaciones en que el juez puede homologar el acuerdo preventivo. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá, chicos? ¿Estamos más o menos? ¿Dudas? Bárbaro. Quiero ver cuántas clases nos quedan. Ya ustedes tienen que terminar de ver la materia para poder hacer el trabajo práctico. Bueno, también tienen el libro, la bibliografía, todo, ¿no? Nos quedan 3 clases. En 3 clases tenemos que terminar de ver todo, terminar de ver lo que es concurso preventivo y hacer las menciones importantes de lo que es la quiebra, ¿sí? Así que, bueno, por hoy cortamos aquí. Ya vemos si por ahí podemos coordinar una clasecita más. Igual lo que les voy a pedir es que justo hoy me toca correr acá al campus, a presencial, pero ya voy a tratar de coordinar que los próximos viernes no me toque, así nos quedamos el tiempo que sea necesario, ¿sí? Para avanzar lo que haga falta, ¿sí? Nos quedamos, háganse la idea que las próximas clases que nos quedan van a ser clases de 2 horitas, quizás un cachito más para poder terminar de dar todo el contenido más importante, ¿no? Porque tienen que leer ustedes también. Es humanamente imposible dar en este ratito toda la materia. Así que bueno, cualquier cosa, se comunican con sus compañeros, hablan entre ustedes, no sé si tienen grupos de WhatsApp o lo que fuese. Recuerden que el lunes subimos el trabajo práctico, van a tener las consignas, tienen para resolverlas hasta el día viernes, ¿sí? Y seguramente más tarde o mañana estoy publicando la fecha del parcial, que seguramente será, quiero terminar de dar concursos, quería terminar de dar concursos, pero no sé si ya se va a hacer muy, muy tarde. No, 3 clases nos quedan en total. Nos quedan 3 clases hasta terminar el año. Porque el parcial no lo podemos programar muy tarde, sí, es re poco. El parcial probablemente lo hagamos hoy es 3, lo hagamos el 24 de junio, ¿sí? Es muy probable para poder tener tiempo de recuperar hasta, como mucho, el viernes, el 24 de mayo, el 24 de mayo, para poder recuperar como mucho hasta el 7 de junio, ya veremos, porque las regularidades las tenemos que estar entregando ahí. Así que es muy probable que sea el 24 de junio el parcial, ¿sí? Igualmente ya lo voy a publicar, ¿sí? Bueno, chicos, cualquier cosa que necesiten, me escriben, ¿sí? Como les digo, cuestiones conceptuales, más allá de preguntas